Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, la situación de salud de la población chilena es precaria. Más de 300 niños y niñas de cada 1000 que nacen mueren antes del año de edad. De los que sobreviven, muchos conocerán el hambre y las marcas que dejan el cuerpo y la identidad por el resto de sus vidas. Grandes epidemias de cólera, viruela y tifus diezman brutalmente a la población del país. Las enfermedades venéreas proliferan en las distintas clases sociales y la tuberculosis es un serio obstáculo para la sobrevivencia. El Chile de la época se vio impactado por la Primera Guerra Mundial y la crisis del capitalismo de los años 30, siendo particularmente afectada la exportación del salitre y cobre. Esto generó inestabilidad económica y cesantía, que empobrecieron a amplios sectores de la población. Las condiciones de trabajo extenuantes, inseguras e insalubres evidenciaron el estrecho vínculo entre las condiciones materiales de vida, las enfermedades y la muerte en las clases trabajadoras y populares. Así se generaron las condiciones históricas que hicieron posible la movilización y organización popular como estrategia de sobrevivencia e identificación social. Chile de alguna manera se mostraba exitoso desde el punto de vista económico con el salitre. Sin embargo, este desarrollo tenía una cara muy oscura, que era justamente la miseria del pueblo y de los trabajadores, tanto de las faenas, del salitre, de los puertos, como también de las ciudades. Ante la desigualdad social y la tragedia sanitaria, el pueblo de Chile se movilizó. El movimiento obrero sindical convocó a la lucha política y la protesta civil, pero la respuesta violenta no se hizo esperar. Eran trabajadores que tenían una larga experiencia de organización y por lo tanto asistimos a principios del siglo XX a un momento de fuertes luchas sociales que incluso dieron pie a la matanza de Santa María de Iquique en 1907. Es en este periodo que se crean las sociedades de socorros mutuos, organizaciones autogestionadas de trabajadores para la búsqueda de bienestar social y construcción colectiva de salud, las que progresivamente van constituyendo mancomunales. Estaban organizados, tenían prensa propia, una gran capa dirigente ilustrada, tenían un proyecto político de transformación de la sociedad y en ese sentido entonces también era un pueblo altivo, ¿no? Y eso va a explicar un poco también los cambios que se van a realizar a nivel del Estado. La creación de las sociedades de socorros mutuos estuvo íntimamente ligada al desarrollo del artesanado chileno y a la llegada de inmigrantes con un sentido renovado del derecho al trabajo digno. Estas organizaciones autónomas entregaban apoyo financiero a sus asociados en caso de enfermedad, accidente o muerte, además de ser espacios de acogida y educación para artesanos y obreros. Se crean así servicios de atención sanitaria para los trabajadores y sus familias, llegando a casi 100.000 asociados a comienzos del siglo XX. La crudeza de la realidad social de la época hizo inevitable un replanteamiento de la medicina y la salud para abarcar no solo los agentes patógenos, sino también las condiciones materiales, laborales y sociales que incidían en las enfermedades y en la mortalidad de la población. El médico italiano Dr. Juan Noé fue parte de una generación de médicos chilenos que hicieron de su vocación por la salud colectiva un compromiso vinculado a la construcción de una nación y una sociedad sanitariamente protegida. Hay que considerar al menos dos ejes, ¿ya? Uno que es el médico como portador
de los avances de la medicina dentro del equipo de salud. ¿Ya? Ese es un rol. Y el otro es qué posición adopta el médico respecto al acceso a la salud de la población. Entonces ahí podemos entender mejor lo que es hoy día, y que empezó hace tiempo, la caracterización de la salud en Chile, ¿ya? Que es progreso en salud con desigualdad social. Los médicos no solo articulaban sus acciones desde las prácticas médico-biológicas y sanitarias, sino que desarrollaron una importante participación en materia política. Así se consolidó una intelectualidad médica que tenía como una de sus máximas preocupaciones la situación sanitaria de la nación y los servicios médicos y de previsión social. La creación de la Caja del Seguro Obrero en 1924 formó parte de las leyes laborales y de previsión social que buscaron neutralizar el conflicto obrero y al mismo tiempo proteger la salud de los asegurados. La creación de la Caja del Seguro Obrero corresponde a un proyecto que viene desde Europa. Se había implementado en Alemania y algunos médicos chilenos solían visitar ese país y otros países europeos en su perfeccionamiento. Aquellos que se convencen primero son las clases dominantes en Chile. No solamente los médicos, sino que la población, pero también los dirigentes políticos que han ido a conocer a Alemania esta experiencia de la seguridad social inventada por don Otto Bismarck. ¿Qué es lo que aprenden los chilenos ahí? Lo primero que aprenden es que se justifica esto porque la salud es un factor de desarrollo. Pero al mismo tiempo, los chilenos que van aprenden que ha sido una herramienta para tranquilizar el conflicto social. Y los sectores más lúcidos de la industria, de la producción, se dan cuenta que es muy importante asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿ya? Porque ya no es el jornalero común y corriente, sino que empieza el trabajo del obrero especializado, y el obrero especializado requiere protección porque además cuesta caro. Un médico conservador, Ezequiel González Cortés, propone que juntamente con la propuesta de Código del Trabajo que constituye el programa central de Alessandri en ese momento, se incorpore el proyecto de previsión social basado en este instrumento que es la Caja del Seguro Obrero Obligatorio. Finalmente, la Caja del Seguro y este código va a salir a luz gracias, podríamos decir entre comillas, a un golpe militar. Fueron militares progresistas que decidieron intervenir el Parlamento para silenciar y neutralizar y bloquear a esa clase parlamentaria obstaculizadora de los cambios sociales. La salud desde entonces comienza a ser una de las demandas y reivindicaciones más anheladas por la gente, ¿ya? Y entonces se crea el seguro obrero obligatorio. La ley es del año 24, ¿no es cierto? Pero solamente cubre, la cobertura es el trabajador o la trabajadora, y no a su familia. Y la Constitución del 25, ¿qué es lo que dice? Señala, digamos, que la salud es una preocupación relevante del Estado y que se deberá destinar una cantidad suficiente de dinero para financiar un servicio nacional de salud. Entre los principales beneficios de la Caja del Seguro Obrero se encontraban la asistencia médica gratuita y atención por embarazo, parto y auxilio maternal. Se sumaban subsidios por incapacidad laboral, auxilio mortuorio y pensiones de invalidez y vejez.
La Caja del Seguro Obrero tuvo un servicio central y múltiples filiales, distribuidas a lo largo del país, que podían contar con dispensarios, farmacias, hospitales y sanatorios, casas de convalecencia y laboratorios de diagnóstico. Por primera vez la clase trabajadora va a tener una ficha médica, va a pertenecer, podríamos decir, al Estado y la nación chilena. Los médicos van, digamos, a establecer relaciones permanentes con esta clase trabajadora y algunos miembros de su familia. Y en ese sentido, entonces, va a marcar un cambio sustantivo en términos de una clase que se mantenía en una plena autonomía, a una clase que pasa a formar una alianza, podríamos decir, con el Estado de gobierno social a través de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio. Y entonces se va constituyendo así la nación y la conciencia del derecho a la salud, del derecho a ser atendido, del derecho a ser protegido a partir de este aparato que es la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, y se va a establecer una relación muy íntima entre no un Estado abstracto, sino que justamente el sistema de salud y el trabajador y su familia. Soy nacido en Chillán, nací el 25 de abril de 1936. Llegué a Santiago como el año 42 o 43 y ahí conocí el seguro obrero que estaba en la calle Copiapó y tuve una emergencia que para mí fue muy terrible, llegar a un servicio de utilidad pública sanitario donde fui atendido muy bien. La emergencia que tuve fue dolorosa, la extracción de una muela, y ahí vine a conocer cómo era el servicio público, porque yo antes no había estado en ningún hospital ni policlínico tampoco. La atención para mí fue muy sorprendente porque era muy humanitaria. Y después tuve otra experiencia cuando me operaron de peritonitis. Eso fue después, como al año, que tuve una operación de urgencia. Pero también fue muy positiva para mí porque, a pesar de que la sufrí, pero igual fue beneficiario porque si no, no estaría aquí en este momento. A partir de los años 30 se inicia el crecimiento de la Caja, incluyendo servicios de medicina preventiva entre sus prestaciones y estableciendo convenios con los hospitales de la beneficencia. Se crearon postas y consultorios, fortaleciendo el modelo de atención con un enfoque integral e incrementando el número de afiliados, llegando en 1950 a tener casi 1 millón de asegurados. Había mucha sífilis y esta gonorrea también existía, porque siempre había gente que estaba infectada con eso. Lo que más conocí yo, que había gente que la bronconeumonía, ¿ah? O tuberculosis, creo que se le llamaba, no sé. Y lo otro que era el problema de las diarreas en los niños. Las altas tasas de desnutrición y mortalidad infantil de la época hicieron del binomio madre-hijo una prioridad. Esto significó un incremento progresivo en la entrega de servicios preventivos en el embarazo y control de niños y niñas hasta los 2 años de edad, además de entrega de alimentos. A través de su Departamento de Arquitectura y Administración de Propiedades, la Caja del Seguro Obrero se preocupó de la situación de habitabilidad de sus beneficiarios. En este encuadre se construyen viviendas sociales, además de edificios de atención sanitaria de gran envergadura. Había una gran preocupación en ese momento por las condiciones de vida de la clase obrera y trabajadora y del pueblo en general,
y había un gran consenso de que el mayor drama de las condiciones de vida residía en la habitación obrera, y en general entonces no había ninguna posibilidad de mejorar y de prevenir las enfermedades si no se mejoraba la habitación popular. Entonces la caja se transforma en un gran, recurso para poder levantar un proyecto de construcción de vivienda popular a nivel nacional que efectivamente viniese a transformar radicalmente las malas condiciones de vida del pueblo, que se consideraba la razón número uno de las enfermedades del pueblo. El Departamento Médico de la Caja del Seguro Obrero tuvo diversas estructuras organizacionales para enfrentar las tareas sanitarias, cubriendo inspección médica y cirugías, medicina preventiva y servicio social, tisiología y venereología, educación sanitaria y farmacia, sección dental e invalidez. El médico de la Caja de Seguro Obrero recibe un salario y asegura entonces un modo de hacer medicina que es diferente, que es distinto. El financiamiento era previo mediante 3 aportes de los miembros, de los usuarios de la Caja de Seguro Obrero, de sus patrones, ¿ya?, y del Estado. La sección Madre y Niño abordaba las enfermedades infantiles y mujeres en edad reproductiva. En la década de 1940 se contaba con médicos obstetras, matronas, enfermeras y pediatras que controlaban el parto, aportando subsidios pre, postparto y lactancia equivalente al 10% del salario. La sección Educación Sanitaria, creada en 1937, se centró en impartir conocimientos prácticos e ilustrar a la masa asegurada. Ya en 1944 había logrado desarrollar películas educativas e impreso 1 millón de materiales educativos en fotografías, volantes y propaganda en general, junto con implementar una biblioteca y publicar periódicamente el Boletín Médico Social. En los comienzos de la Caja del Seguro Obrero, la provisión farmacéutica estuvo a cargo de farmacias particulares, pero en 1932 se crea la sección Farmacia, la cual evoluciona hasta convertirse en la gestora y distribuidora de la totalidad de los medicamentos de la Caja, llegando a adquirir el Laboratorio Chile, cuyo objetivo fue fabricar y aprovisionar el total de la demanda por medicamentos. Las visitadoras sociales tuvieron un rol activo y movilizador en la mayor parte de los servicios otorgados por la Caja, rompiendo con las lógicas caritativas de asistencia social y educando a los asegurados en exigir el cumplimiento de los beneficios de la legislación social. Así, ocuparon un espacio como mediadoras, llegando a determinar cambios de faenas y modificaciones de las condiciones de trabajo de la población obrera. Otro de los elementos nuevos es que pone en contacto a los médicos y a los equipos de salud en formación con la realidad social misma. O sea, comienza en Chile, por así decirlo, la salud de la vida cotidiana, la salud de la comunidad. Y la salud de la comunidad también comienza a identificarse, digamos, que algunos son más vulnerables que otros. La creación y funcionamiento de la Caja del Seguro Obrero representa el inicio de la responsabilidad estatal por la tarea colectiva del cuidado de la salud. En su origen, confluyen factores y fuerzas sociales como la movilización popular, la neutralización del conflicto social por parte de la élite, el desarrollo de un colectivo médico
y la idea de un cuerpo social suficiente para el proyecto de nación que se vislumbraba en la época. El seguro obrero, digamos, sin habérselo propuesto sus fundadores, avanza a una concepción nueva de la política de salud y de otorgar salud. Ese conjunto de elementos fueron los que cambiaron la faz de la política de salud en este país por la instalación y la puesta en marcha de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio. A pesar del impulso y origen popular de la política social, es el colectivo médico quien hegemoniza su desarrollo e implementación. En el accionar de la Caja del Seguro Obrero, el poder y saber médico se impone, teniendo como aliado al Estado asistencial. Así es posible el desarrollo de un aparato semiestatal que responde parcialmente a las necesidades sociosanitarias de la población, contribuyendo a dar sostén al orden institucional vigente sin poner en cuestión, sino más bien profundizando las reglas de la jerarquización y subordinación social. La Caja del Seguro Obrero culminó su vida institucional el año 1952 con la creación del Servicio Nacional de Salud y es, sin duda, uno de los pasos más significativos en la construcción de un sistema de previsión social y cuidado del cuerpo social de nuestro país, reflejando en su configuración y accionar las tensiones sociopolíticas de su época, parte de las cuales se mantienen en nuestros días.